Señores estudiantes presentes, ustedes, los protagonistas de esa Colombia del 2025 con la que ahora soñamos, no se nos olvide, ustedes forman parte de una generación en la que nosotros, los mayores, confiamos. Seguimos adelante con preguntas de ustedes, los estudiantes. Tenemos 10, 12 minutos máximo para hablar con el doctor Santos. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, primero qué pena no poder quedarme más tiempo, pero me da pena. Después viene el doctor Rodrigo, el general, a hacerles otras presentaciones sobre seguridad. Entonces, unas 5 preguntitas y... Tenemos 12 minutos máximo para 4 preguntas de estudiantes. Allá, ¿quién tiene el micrófono? Ok. Buenos días. Voy a hacer 2 preguntas muy breves. Yo soy de la Universidad de los Andes. La seguridad democrática ha fortalecido las fuerzas militares como nunca antes. Y gracias a eso, las FARC están debilitadas. Sin embargo, hemos visto que el fuero militar ha sido entregado a las ONG de izquierda. Los militares que lucharon contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los militares que lucharon contra el M-19, los que ahorita están acusando de falsos positivos, están siendo derrotados jurídicamente y políticamente por esas ONG que fortalecen las FARC. Señor vicepresidente, ¿qué medidas ha tenido el gobierno para enfrentar esa guerra política contra nuestros militares? ¿Es cierto que en Europa se negoció el fuero militar? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿el terrorismo no se derrota con base en acuerdos? La ley de justicia y paz es una ley absurda, que uno no ve cómo los paramilitares que cumplen 8 años de cárcel y los militares que dieron su vida y su familia por luchar por la patria están pagando más de 40 años como los de Jamundí. Esas son mis 2 preguntas y gracias por la invitación. Mire, dos preguntas complicadas de responder. Pero mire, cuando uno utiliza el poder de las armas y cuando el Estado le entrega las armas a un ciudadano, adquiere una responsabilidad social, política, que conlleva unas restricciones en el uso de estas. A mí me ha tocado ver el debate de derechos humanos en los pasados 7 años en Europa y en otras partes. Hoy a Colombia lo ven como ejemplo de un país que resuelve sus problemas, ejemplo de un país que ha dado la cara, ejemplo de un país que cuando suceden excesos, porque suceden excesos hay que castigarlos, o si no, acaba uno perdiendo la legitimidad en el uso de la fuerza. El uso legítimo de la fuerza es absolutamente indispensable protegerlo. Y nada le hace más daño que el uso ilegal o el uso por fuera de las fronteras de la ley. Y por eso tiene que ser castigado de la manera que es castigado. Y por eso tiene que ser protegido a través de políticas como las que hemos hecho y como las que hemos diseñado en materia de protección de derechos humanos y de sanción a aquellos que las violan. No crea que a uno no le duele que un coronel, que un general, que un capitán, que un soldado se vaya a la cárcel. Claro que le duele a uno y le duele profundamente, pero el conjunto del uso de la fuerza por el resto de aquellos que no cometieron, en algunos casos, equivocaciones, que deberían ser vistas y diseñadas y castigadas de otra manera, pero que ahora le cuento por qué no es así, o aquellos que se corrompen y que cometen actos delictivos ilícitos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley para precisamente esa potestad que tiene el Estado de entregarle el arma a una persona y decirle, usted protege al resto de la sociedad, tiene que tener límites y tiene que tener reglas de juego muy claras. Mire, la justicia penal militar durante muchos años en Colombia, que debe ser uno de los elementos para proteger, se desvirtuó porque nunca investigaba y porque nunca aquellos casos donde se han cometido abusos los sancionaba. Era una justicia que prácticamente no operaba y que poco a poco fue perdiendo su credibilidad.
y que nace, creo que, y que desafortunadamente hoy casos de equivocaciones que deberían quedar en la justicia penal militar por la falta de capacidad de investigación hoy tienen que ser trasladados a la justicia civil. Y ahí se perdió un elemento de garantía y de protección que es absolutamente necesario recuperarlo. Pero hoy en día, además, con una justicia globalizada, los casos que no se sancionen y que no se investiguen pueden ser investigados y sancionados a través de mecanismos internacionales que el mismo gobierno ha firmado y que también pueden ser utilizados en contra de aquellos que son enemigos del Estado y la sociedad colombiana. Entonces, en nuestra protección, en la protección de esa gran mayoría de miembros de la fuerza pública y del Estado que no han cometido errores, que creen que esa lucha hay que librarla a fondo, la sanción de esos casos es absolutamente fundamental. Pero tiene usted razón, hay que tener muy en cuenta cuándo es un caso que sí tiene esa connotación y cuándo no, y tener el elemento que juzgue o que evalúe o que sancione administrativamente cuando un caso de esos se demuestra claramente en un mecanismo transparente que no hace parte de un exceso en el uso de la fuerza, que no hace parte de una corrupción en el uso de la fuerza, sino de una equivocación. Y creo que ahí es donde es absolutamente necesario rescatar la fuerza y la capacidad de investigación, tanto de las inspecciones, de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas, como la justicia penal militar. Durante muchos años se desvirtuó esa justicia porque no funcionaba, les soy totalmente sincero, y eso acabó siendo el peor error cometido, en el cual uno decía toda la justicia penal militar, que eso no investigue, tranquilo que eso va para la justicia penal militar, y eso acabó prácticamente matándola. Y en el tema de la ley de justicia y paz y en el tema de los militares que purgan muchos años, yo creo que la sociedad colombiana va a tener que llegar en un momento a decir, ¿sabe qué? De todos estos casos vamos a tomar unas decisiones como sociedad cuando estemos todos en un proceso, yo creo que de reconciliación general, de mirar cómo existen esas amnistías. Ahorita es imposible, pero sí creo que es necesario que empiece visto desde una discusión política en la que creo que lo que usted plantea y lo que usted siente y lo que usted dice tiene un asidero y tiene fuerza en unos sectores muy importantes de la sociedad, pero no por ello el gobierno puede dejar de diseñar mecanismos legales que permitan un proceso de reconciliación, que permitan un proceso de paz, que permitan un proceso de negociación en el que se aminore el costo que tienen que pagar aquellas personas que cometieron atrocidades, inclusive con la sociedad colombiana. Tenga la seguridad que a la FARC la ley de justicia y paz le gusta poquito, al ELN tampoco, pero estoy absolutamente seguro que o esta ley de justicia y paz o algo similar va a ser lo que van a tener que enfrentar en un proceso de negociación, en un futuro si se da para aminorar los costos del final del problema que viene de todas maneras, y que es una herramienta indispensable para la sociedad colombiana. Pero mire, no todo es guerra política. Aquí no hay blancos y negros, hay muchos grises, hay muchos matices grises. Y en esos matices lo que tenemos que hacer es diseñar políticas como las que tenemos para proteger el 98% o 99.6%, yo no sé cuántos, de miembros de la fuerza pública que hacen su trabajo bien, para permitirles hacerlo con agresividad, con reglas de enfrentamiento claras y con protección. Somos un gobierno de autoridad que la ha recuperado en muchas regiones de Colombia, pero eso conlleva una responsabilidad inmensa frente a cómo combatimos cualquier abuso de la fuerza. Eso nos da legitimidad para continuar con esta, digamos, esta agresividad a la lucha contra los grupos violentos, y eso nos ha dado una legitimidad inmensa a nivel internacional, que es algo que hace 7 años, les soy absolutamente sincero, no tenía.